Hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Este día vamos a hacer la trenza de diadema paso a paso y la vamos a hacer únicamente utilizando gomitas, así que comenzamos. Y voy a comenzar sacando estas dos secciones de cabello en el frente, justo en dirección de la orejita. Una vez tenemos esto listo, voy a dividir esta sección en dos partes para trabajar primero aquí y después con la segunda. Así que una vez esto listo, voy a comenzar a colocar las gomitas en esta parte, pero me gusta dividirlo en dos partes para no confundirme. Aquí pueden colocar las gomitas que ustedes quieran, pueden colocar unas 6, 5, las que ustedes desean, pero entre más colitas colocamos va a quedar así como más natural. Así que voy a colocar 9 y al terminar esta parte voy a soltar la segunda parte y voy a continuar hasta terminar este lado. Y una vez tenemos nuestra primer mitad ya lista, ahora lo que voy a hacer, chicas, les voy a contar las colitas para que vean más o menos cuántas me salieron. A mí me salieron 9 colitas y aquí están. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo a este otro lado y lo vamos a hacer así súper rápido. Así que voy a colocar una pinza para que no se me vaya a alborotar todo esto. Vamos a comenzar con la primera colita de este lado y esta la voy a dividir en dos partes. Ahora lo que voy a hacer, voy a tomar la segunda colita que tengo acá arriba y esta colita la voy a pasar por el medio de estas dos partes. Ahora estas dos partes las llevo hacia arriba y una vez las tengo alineadas, las voy a amarrar con la tercer colita. Las amarramos. Esto más o menos nos quedó así, un poquito más gordita. La vamos a tirar otra vez hacia arriba y continuamos con el segundo mechoncito haciendo lo mismo. Lo vamos a dividir en dos y la siguiente colita la vamos a pasar por el medio de estas dos partes. Ahora estas dos partes las voy a amarrar con esta otra colita y hacemos una sola. Una vez tenemos esto amarrado, lo vamos a acomodar aquí arriba y esta colita que tengo aquí abajo, esta la vamos a dividir en dos. La dividimos que quede bien parejita y pasamos por el medio el siguiente mechón, el mechón de arriba. Y así, chicas, así lo vamos a hacer hasta llegar a la otra punta. Y antes que se me olvide, ya casi lo pasaba por alto, es que después de cada amarre, después que amarremos cada mechoncito, vamos a darle volumen a nuestra trencita, ya que si lo hacemos al llegar hasta la otra punta y que esto esté totalmente listo, a la hora de darle volumen el proceso va a ser un poquito doloroso porque estas gomitas quedan súper apretaditas. Entonces no significa que vamos a andar así todas estiradas todo el día, quedan apretadas entre ellas mismas, ya que cuando hacemos las colitas, si no quieren que les duela mucho, no la deben dejar así muy pegadita al cuero cabelludo. Dejen una distancia, unos milímetros por ahí, para que no quede muy apretada y no les duela demasiado, pero en sí entre ellas sí quedan apretaditas. Entonces hay que darle volumen durante el proceso para que esto no vaya a ser doloroso o el cabello no se nos vaya a partir. Así que esto es todo, espero disfruten.